Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros. Hoy ya es domingo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del día, la meditación y la reflexión para nuestro discipulado que va camino a la salvación. Y estamos celebrando una gran fiesta, hermanos y hermanas, un gran evento que dará paso próximamente a una semana al glorioso Pentecostés también. Y hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, con la ascensión, entiendo yo que vamos a hacer una fuerza bien grande en tener en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro espíritu, en todo lo que somos delante de Dios, esa frase de Cristo que dice en el Evangelio de hoy: yo estoy con ustedes hasta el fin de la historia. Él estará con nosotros hasta el fin de la historia. Claro, Cristo avanza hacia el cielo, va a la derecha del Padre, como se lo merece, regresar a la derecha del Padre. Aquí ocurre todo un evento que es glorioso para nuestras vidas como cristianos. Al sentarse en el trono a la derecha del Padre, quiere decir que se inaugura el reino de Dios. Estamos ya dentro del reino de Dios en completo. Ha terminado una etapa en la historia de nuestro Señor Jesucristo terrenal. Ha terminado una etapa, hermanos y hermanas, donde Cristo estuvo en la tierra, estuvo en carne y hueso, encarnado, y dio todo lo que pudo en el nombre de Dios para hacernos saber las verdades que motivan nuestra existencia, nuestro ser ante el Dios del cielo. Y la ausencia, Cristo la trató muy bien, preparó a sus discípulos. Todo este tiempo de Pascua fue un tiempo de preparación, precisamente porque en este tiempo de Pascua donde Cristo se aparece, donde Cristo se deja ver como resucitado, para que sepan que el crucificado es el resucitado y el resucitado es el crucificado, lo hace también con la idea de fortalecer a los discípulos, de fortalecer a los apóstoles, de fortalecer a los creyentes, de que en medio de la aparente ausencia, ¿verdad?, va a estar presente en medio de ellos. Entonces no hay que tener miedo. Al contrario, hay que llenarse de valor y creer más. Esto nos va a servir a nosotros, hermanos y hermanas, de una experiencia donde lo que tenemos que poner en práctica al ver la ascensión de Cristo, que podemos hablar de muchísimos temas, pero yo quiero que meditemos hoy acerca de la esperanza. La esperanza que transmite estas palabras de Cristo de yo estoy con ustedes hasta el fin de la historia y va a permanecer con nosotros. Claro que tenemos que entender esta nueva manera de nosotros estar en presencia de Cristo y Cristo estar en nosotros una vez asciende al cielo, y tiene que ver también con el Espíritu Santo. Por eso es que todo esto, hermanos y hermanas, tiene un enlace y tiene un propósito para el crecimiento de nuestra fe. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, acentuando algunas cosas de la palabra de Dios hoy, porque hay temas en variedad para tocar hoy domingo de la Ascensión. Pero en Hechos de los Apóstoles está bien claro. Dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 1 al 11, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Y entonces una advertencia: hombres de Galilea, que hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado, elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. O sea que Cristo no se desentiende del mundo, hermanos y hermanas. Tenemos que tener esto bien claro en la vida como cristianos y en nuestro encuentro con Jesucristo el Señor. Sí que hablamos en muchos momentos de que buscamos a Cristo, de que vamos en búsqueda de Cristo, pero es Cristo el que sale a nuestro encuentro, es Cristo el que llama, es Cristo el que elige, es Cristo también el que nos va buscando, y tenemos que tener eso en sintonía con nosotros, con la palabra de Dios. Esa presencia va a estar siempre de parte de Cristo hacia nosotros. Él no se desentiende de nosotros, Él se hace el encontradizo, sale a nuestro encuentro, nos elige y tiene grandes bendiciones para darnos a cada uno de nosotros. La segunda lectura, hermanos y hermanas, está llena, y es la que queremos meditar, de profundidad acerca de esta esperanza. La esperanza que brota de las palabras de Cristo en el Evangelio: yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es importantísimo desarrollar el tema de la esperanza, porque esta promesa de Cristo cae dentro de lo que hemos mencionado muchas veces aquí, que es la esperanza. Y la esperanza, hermanos y hermanas, prácticamente es lo que nos da vida.
a nosotros los cristianos, es lo que nos hace mover en términos de sentir, de vivir, de experimentar la presencia de Cristo, la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Y este evangelio subraya, hermanos y hermanas, que cuando ocurre todo este evento de la ascensión, al principio, mire cómo dice la palabra, los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús, y al verlo se postraron, pero algunos dudaron. O sea que aún dentro de las apariciones de Cristo, dentro del Cristo dejarse ver durante el tiempo de la Pascua de Resurrección, algunos todavía estaban dudando. Y entonces hay dudas en muchos cristianos acerca de esta presencia de Cristo en otra forma, que no es terrenal, que no es de carne y hueso, que es una forma espiritual. Entonces van a tener dudas y sospechas acerca de que yo estoy con ustedes hasta el fin de la historia. Importante para nosotros saberlo. Nosotros venimos, hermanos y hermanas, de una fe donde con certeza creemos y en autenticidad de nuestra fe, de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el cuerpo y la sangre, en nuestra misa, en nuestra Eucaristía. Y esa es la promesa cumplida a través del Espíritu Santo que hace presente a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que dudan, hermanos y hermanas, de esto, y en esa duda, hermanos y hermanas, la sospecha que puedan tener los aleja. Y la esperanza entonces muere y no se experimenta nada de la bendición por parte de Dios. En Efesios, hermanos y hermanas, en el capítulo 1, versículo 17 al 23, Pablo a los efesios como que les enseña el valor que tiene la esperanza y los pasos que hay que seguir para tener la esperanza, cómo se realiza la esperanza en cada uno de nosotros. Si nosotros creemos firmemente, hermanos y hermanas, en que Cristo va a estar con nosotros todos los días hasta el final de nuestra historia o de la historia de la humanidad o de este mundo, es necesario que vivamos fortalecidos en la esperanza. La esperanza es la que hace la realidad de mucho de lo que nosotros tenemos y nos quita la duda. Si perdemos la esperanza, hermanos y hermanas, vamos a estar en vano viviendo y sin existencia en este mundo. Pablo ora, hermanos y hermanas, y queremos hacer esta oración de Pablo para nosotros también. Él pide que el mismo Jesucristo resucitado nos conceda espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo verdaderamente. O sea, para conocerlo verdaderamente significa que esta frase tan esperanzadora, hermanos y hermanas, y esta promesa de yo estoy con ustedes hasta el fin de la historia, se cumple en aquellos que creen verdaderamente y conocen verdaderamente a Cristo. Y para nosotros creer en la fe necesitamos sabiduría que viene del Espíritu Santo. Necesitamos revelación por parte del Espíritu Santo. Y por eso es el enfoque en Pentecostés. ¿Qué es lo que me va a dar sabiduría? Sabiduría divina, hermanos y hermanas. No es la sabiduría del mundo. Es la sabiduría para entender los misterios de Dios, de cómo obra Dios, de cómo se manifiesta Dios, de cómo yo puedo tener una fe firme en que la promesa se cumple en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en lo que yo soy o donde yo esté. O sea, esa sabiduría que nos llena la inteligencia, nos ilumina la inteligencia a través de una revelación. Hay signos que revelan, los signos de los tiempos, hermanos y hermanas, van revelando que el mundo necesita de Dios, que el mundo tiene que esperar en Dios, que el mundo tiene que confiar en Dios, que el mundo tiene que conocerlo por los eventos que nosotros estamos viendo, por los resultados. Y todo nos alarma, como nos está alarmando ahora, toda la situación que se vive en el mundo entero, no digo yo solamente en lo que me rodea a mí. Esos son signos, hermanos y hermanas, y ante los signos nosotros debemos interpretar con sabiduría, con conocimiento, hermanos y hermanas, que esto es la revelación por parte del Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra esperanza. El mundo cada día quiere ser Dios. El mundo cada día quiere definir las cosas
de acuerdo a sus principios. Estos son los signos de los tiempos. ¿Cómo vemos que el mundo se está desarrollando? Las consecuencias de un mundo en guerra, las consecuencias de una sociedad de hermanos y hermanas que está ya no rayando en lo inmoral, no rayando en la desobediencia, no rayando en tal vez, pues hermanos y hermanas, las situaciones terribles, sino que ya está dentro de ellas. Son signos preclaros, hermanos y hermanas, son signos preclaros. Y hablar del final de los tiempos, mire, estamos hablando del final de los tiempos desde que Cristo vino al mundo, porque la propia palabra dice, llegado el final de los tiempos, envió Dios a su Hijo al mundo. O sea, llegado el fin de los tiempos, la era del fin de los tiempos está ya corriendo. Y por eso estamos viendo los signos, hermanos y hermanas. Y entonces, ¿qué vamos a pensar? ¿Cómo esto va a mejorar? ¿Cómo esto se va a solucionar? Si esto se soluciona dentro del mundo, hermanos y hermanas, entonces Cristo no tendría que venir. Entonces lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que la profecía se tiene que cumplir. Y llegado su momento, lo que estamos viendo es que la verdad de la profecía, de las promesas, está llegando, hermanos y hermanas, a un tiempo en que es necesario yo dejarme guiar por el Espíritu Santo. Dice Pablo que se iluminen los corazones en situaciones como esta, que se iluminen para poder valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. Dios, Jesús y el Espíritu Santo nos llaman, hermanos y hermanas, a una esperanza, a la esperanza en Jesucristo el Señor como nuestro Salvador, y a eso hay que darle valor. Cuando nosotros le damos valor a las cosas, cuando nosotros le damos valor a lo que nos venden, lo compramos. Porque vemos que tiene un valor que me añade, que me soluciona. Por eso nosotros cuando vamos a comprar, compramos porque hay un valor. O sea, el valor va a solucionar lo que yo tengo. O sea, tengo un problema que no tengo una bombilla y se explotó una bombilla, pues voy a comprar una bombilla. Esta es la medida, ese es el valor. Me va a resolver mi problema. Entonces, darle valor, hermanos y hermanas, a lo que es la promesa de parte de Dios, es entender que me sirve, que me beneficia, que me soluciona, que es lo que yo estoy buscando. Y a veces el valor, hermanos y hermanas, lo vemos como un gasto, como que no es una inversión. Sí, hermanos y hermanas, nosotros en esos términos invertimos cuando le damos valor. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo, como dice Pablo, a la llamada por parte de Dios. Y por eso Pablo pide que se iluminen también los corazones, porque el corazón debe aprender a valorar, hermanos y hermanas, en estos tiempos, la esperanza a la que hemos sido llamados es una esperanza de la presencia viva de Cristo en medio de nosotros, que viene todavía con la intención, la obra y el propósito de nuestra propia salvación. Es más, Pablo señala en tercer lugar, hermanos y hermanas, que tengamos un conocimiento de que la fuerza es incomparable en el poder de parte de Jesús. Es una fuerza incomparable que actúa a nuestro favor. Por eso tiene valor. Dios no es impotente, hermanos y hermanas, por más que veamos y examinamos el mundo y lo analicemos y concluyamos, hermanos y hermanas, como que hay una aparente impotencia por parte de Dios. No, Señor. La esperanza nos nutre a nosotros y nos fortalece de que la fuerza de nuestro Dios es incomparable y que actúa a nuestro favor y a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que creemos. Acuérdate que el mundo tiene otro espíritu. El mundo responde a otra llamada. El mundo busca otros valores, otras virtudes, otros frutos que no son los de Dios. Y por eso el mundo ha dejado de ver el valor significativo que tienen estas frases y estas palabras de Jesucristo cuando asciende al cielo. Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y tenemos que entender, hermanos y hermanas, que ese poder es una grandeza extraordinaria de poder sobrenatural. Por eso tenemos fe en la sanación, por eso tenemos fe en que las soluciones de muchos problemas están en Cristo Jesús. Cuando el mundo cierra sus puertas, cuando el mundo dice hasta aquí llegamos, no hay límites para Dios. Por eso vemos sanaciones en la promesa, en la esperanza, por eso vemos curaciones,
Por eso vemos, hermanos y hermanas, mucha gente que la ciencia había echado a un lado, había descartado o habían dicho ya no tiene solución para nosotros humanamente, hasta aquí llega la ciencia. Muchos médicos tienen que admitir que desde aquí en adelante solo un milagro puede salvar a esta persona, solo un milagro puede sanar a esta persona, y es verdad. El poder de Dios es sobrenatural y se manifiesta y se revela a través del Espíritu Santo. Por eso hay gente que sana de cáncer. Por eso es que hay gente que ha estado tocando fondo y se levantan y son nuevas criaturas y son transformados en el nombre de Dios. Esa es la esperanza que nos da a nosotros Cristo en la ascensión y en esa permanencia de su presencia, hermanos y hermanas. En esta sociedad que tú y yo vivimos, la sociedad nuestra, todo proyecto, hermanos y hermanas, de esperanza, de que el ser humano puede ser transformado, se tiene como una ilusión. Ya el mundo como que ha perdido la esperanza, como que el mundo ya no cree que el ser humano se puede corregir, transformar, renacer de nuevo. Cuando los cristianos estamos hablando acerca de eso, de transformar nuestra vida, de ser una nueva criatura en Cristo el Señor, eso hay que seguirlo mencionando, en eso hay que seguir creyendo, hermanos y hermanas, porque todo eso es obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es otra cosa más que el Cristo en quien tú y yo creemos actuando. La sociedad está perdiendo la esperanza, no cree en la transformación del ser humano, no cree en que el ser humano puede renacer por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros sí tenemos que mantener esa fe viva y esa esperanza en cada uno de nosotros. Muchos creen, hermanos y hermanas, pero lamentablemente no tienen esperanza, y esto es lo doloroso que nosotros estamos viendo en términos de los propios cristianos. Muchos creen, hermanos y hermanas, pero no tienen esperanza. Y cuando no se tiene esperanza, entonces yo no creo que la presencia y el poder de Dios está en mí a través del Espíritu Santo. Han perdido la esperanza, hermanos y hermanas. Entonces, ¿qué le pasa a estos católicos que creen y han perdido la esperanza o se alejan del compromiso que tenemos hoy día, precisamente con la experiencia de un nuevo Pentecostés, de un renacer por el agua y el Espíritu de Dios? ¿Dónde queda todo eso? Eso es parte de nuestra fe. Eso es lo que hay que poner en práctica, hermanos y hermanas. Estamos luchando contra las fuerzas del mundo. Estamos luchando contra las fuerzas de la vida propia. O sea, el mundo va en un camino y muy distinto el camino del mundo al camino de Dios. Y detrás de ese camino va mucha gente. Y mucha gente que te puede contagiar, mucha gente que te puede contaminar, mucha gente que te puede enfermar con su mentalidad, con sus dudas, como en este caso los discípulos, que algunos de ellos dudaron. Pues hay un montón de gente dudando. Ahí es que cuando más firme tenemos que ser nosotros, hermanos y hermanas. ¿Cómo vas a echar tú para adelante en tu vida? ¿Con quién te tienes que asociar tú? ¿Con los que creen? ¿Con quién tienes que andar tú? ¿Con los que tienen esperanza? ¿Con los que son positivos? ¿Con los que creen en el Espíritu Santo? ¿Con los que creen en los dones y en los frutos del Espíritu Santo? Con eso es lo que tenemos que caminar. Con los que creen que Cristo está vivo, y por esa fuerza del Espíritu Santo entonces no somos cristianos muertos, estamos vivos en el nombre de Dios. Entonces la iglesia tiene que estar viva, porque esa es la esperanza y de eso vivimos nosotros, ¿no? El testimonio que tenemos que dar es de confianza, de que conocemos a Cristo, de que estamos iluminados por el poder del Espíritu Santo, de que vamos caminando todos los días, hermanos y hermanas, con nuestras dos maletas, la de las cosas buenas y la de las cosas no buenas o menos buenas, pero vamos echando hacia adelante. Esa es la proyección de nosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros y estamos vivos en su nombre. Y esa confianza debe proyectarse hacia la sociedad. Por eso Cristo nos ha venido preparando durante todo este tiempo de Pascua. El resultado de esta Pascua que hemos vivido es precisamente estas palabras de Cristo, de que va a estar en una presencia real con nosotros todos los días hasta el final de la historia, y que su presencia permanecerá con nosotros gracias a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, y que es la persona de la Santísima Trinidad más desconocida entre los que creen que se llaman cristianos. Esas palabras no son mías, esas palabras son de Pablo VI. O sea, el Espíritu Santo es el más desconocido
para muchas personas. Por eso tenemos que abrir nuestras puertas, hermanos y hermanas, precisamente para que este espíritu viva en nosotros. La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que estar viva, la iglesia tiene que estar con esa esperanza y esa motivación, hermanos y hermanas, que sea de bendición, que se sienta, que se transmita, que la gente se contagie cuando se levanta esa hostia consagrada, hermanos y hermanas. Ahí está la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo nuestro Señor, hasta el final de la historia, cuando llegue ese momento, hermanos y hermanas, de que este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Pues, hermanos y hermanas, llenos de alegría, porque es Cristo con nosotros en esta forma y en esta manera espiritual, que está con nosotros todos los días, hermanos y hermanas, todos los días. Entonces no puede haber duda, no puede haber, qué sé yo qué, falta de entusiasmo en una misa, todos sentados, desanimados, como esperando a que todo termine para salir, para ir a los asuntos del mundo. Y entonces como que no agarramos la vida y la fuerza que penetra, hermanos y hermanas, en una Eucaristía cuando comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la totalidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso hay que proyectarlo. Por eso a veces se nos señala como una iglesia muerta, por eso a veces se nos señala como unos católicos enyangotados, agotados, hermanos y hermanas, que no proyectan vida, que no proyectan a un Cristo vivo. Todo eso, por eso es que Pablo habla de iluminar el corazón, la mente con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, con una experiencia mucho más allá de lo religioso, una experiencia espiritual, un encuentro personal con Cristo. Eso es lo que motiva, hermanos y hermanas. Dice la secuencia de Pentecostés, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo se envía como una luz para iluminarnos. Y esta semana tiene que ser preparación para ese Pentecostés, con esa presencia de nuestro Señor Jesucristo para siempre. O sea, nos ilumina y penetra nuestras almas. No puede ser superficial, hermanos y hermanas, no puede ser por encima, no puede ser un barniz que se pone por encima. Tiene que ser una iluminación que penetra nuestras almas. Y lo que penetra, hermanos y hermanas, debe permanecer en nosotros. Ese fuego, ese avivamiento, ese testimonio, esa fortaleza ante las situaciones difíciles, siempre, hermanos y hermanas, se tiene que destacar entre nosotros. Y no es, y le he dicho yo en muchos momentos aquí, no es que nos tapemos los ojos ante la realidad. Sabemos que las cosas están difíciles, pero de esperanza vivimos nosotros en nombre de Cristo, de que esto va a mejorar, de que después del Viernes Santo hay domingo de resurrección y nuestra Pascua es eterna en el nombre de Dios. Viene con dones el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, a manifestarse. El Espíritu Santo es fuente de consuelo para todos aquellos que están viviendo su momento difícil, de prueba, de fuego. Que se convierta tu alma en huésped, hermanos y hermanas, porque es descrito en la secuencia de Pentecostés el Espíritu Santo como dulce huésped del alma. Por lo tanto, somos templo del Espíritu Santo para que habite en nosotros esa presencia. Hay que limpiar la casa, hay que poner la casa en su mejor momento, hermanos y hermanas. Donde es que Dios se acomoda, donde Dios se siente mejor, donde es que Dios se siente mejor, donde hay un espíritu de santidad, donde hay un espíritu de alabanza, donde hay un espíritu de adorar el nombre de nuestra Santísima Trinidad. Ahí es que se aloja Dios, ahí es que permanece Dios en su lugar santo. Pues nosotros tenemos que tener en el templo del Espíritu Santo una limpieza, una purificación, hermanos y hermanas, para que Él esté con nosotros, permanezca en nosotros y seamos capaces nosotros de sentir esa presencia de la que Él habla. Es luz, hermanos y hermanas, que santifica y es inspiración divina. La inspiración nuestra es divina en todo momento y por eso vamos a ser retados en la vida, porque no es una inspiración de este mundo, no va con proyectos de este mundo, no es para tener grandes puestos de este mundo, no es para acomodarse a las situaciones de este mundo. No, Señor, aquí estamos nosotros de pasada en este mundo y la inspiración nos viene de parte de Dios y la esperanza de que vendrá algo mejor nos viene de parte de Dios. Y en eso es que la luz tiene que santificarnos a cada uno de nosotros. Así que esa esperanza, hermanos y hermanas,
es la que tenemos que tener toda esta semana, búsqueda de que se realice en nosotros esa esperanza con sabiduría, con revelación, con conocer verdaderamente a Cristo, valorar, hermanos y hermanas, la presencia como que la necesito, porque tiene un poder y una fuerza que nos va a transformar. Fíjense ustedes que la esperanza es una de las 3 virtudes teologales, hermanos y hermanas: fe, esperanza y caridad. Y estas 3 virtudes teologales están de lleno y en sintonía, hermanos y hermanas, con las virtudes también cardinales, ¿no? O sea, van en conjunto, y en mí tienen que habitar estas virtudes cardinales también: la prudencia ante la presencia de nuestro Señor y las cosas del mundo, ser prudente, balanceado, en equilibrio, sin extremos. Nuestra vida tiene que ser sin extremos, hermanos y hermanas, para que se manifieste la presencia de Dios, de justicia, hermanos y hermanas, en lo recto de lo que es el derecho de Dios en nosotros, de ser justos ante los ojos de Dios, de templanza, un espíritu de templanza, hermanos y hermanas, templados, afinados, hermanos y hermanas, no desafinados, sino coherentes, no incoherentes, no de palabra y de obra, es de lo que estamos hablando. Y sobre todo la fortaleza, que no se descarta en ningún momento, hermanos y hermanas. La fortaleza es lo que distingue a los cristianos, a los primeros cristianos, por el ejemplo de Jesucristo, tan fortalecido en medio de todo lo que tuvo que enfrentar. Tú y yo necesitamos esa experiencia del Espíritu Santo y su presencia para fortalecernos en los momentos difíciles, como columna de fuego, hermanos y hermanas, como columna, incólumes ante lo que está pasando, aguantando con la fuerza y el valor del Espíritu Santo, para saber que después de todo lo que está sucediendo vamos a encontrar la alegría que perdura y que es para siempre. El ser humano aquí adquiere, hermanos y hermanas, con la ascensión de Jesucristo nuestro Señor, el ser humano adquiere aquí lo que es la existencia y el existir. No te olvides de esto. Para muchos en el mundo el ser humano es un suceso y es un acontecimiento. Mire, un suceso, algo que sucede, no somos nosotros. Algo que acontece, no somos nosotros. Porque lo que sucede, sucede y después desaparece. Porque lo que acontece, acontece y después desaparece, ¿no? Este fin de semana tengo un acontecimiento. Después que empieza a las 8 y termina a las 4. Y después que termina el acontecimiento, desapareció. Ya no hay más nada. Porque el próximo día hay otra cosa. No, Señor, nosotros existimos. Nosotros en la esperanza, eso es lo que nos hace existir a nosotros como seres humanos, como hijos de Dios ante esa presencia. Así que, hermanos y hermanas, vivamos nosotros enfocados esta semana que da inicio hoy, domingo, en espera de Pentecostés. Si tienes que hacer tu preparación para Pentecostés, este es el momento de comenzar. Participa de la vigilia de Pentecostés y el día de Pentecostés. Y vamos a recibir una nueva efusión del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, y renovar nuestro bautismo en el Espíritu Santo y renovar también, hermanos y hermanas, nuestra confirmación. Y nuestra confirmación es sobre todo importante. A muchos cristianos se les ha olvidado su confirmación. A muchos cristianos se les ha olvidado que han recibido el Espíritu Santo. A muchos cristianos se han olvidado que tienen los 7 dones del Espíritu Santo, y esos 7 dones producen frutos cuando caen en tierra fértil. Y nuestra alma tiene que ser tierra fértil. Pero algo pasa, hermanos y hermanas, en nuestra vivencia, existencia, que una vez se recibe la confirmación, como que no superamos, como que no vivimos lo que hemos recibido y como si no habitara en nosotros. Eso me hace recordar una moraleja, hermanos y hermanas, y con esto vamos a terminar, de un sacerdote que tenía un problema muy serio. Y te voy a decir esta moraleja y esta parábola como antecedente a lo que vamos a experimentar el domingo de Pentecostés, porque estamos enfatizando en la presencia de Jesucristo en nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de la historia. Y Pentecostés y el Espíritu Santo hacen que esa presencia esté con nosotros y en nosotros. Un sacerdote tenía un problema en su iglesia, estaba llena de murciélagos y tenía un montón de murciélagos pegados al techo. Y entonces
en un encuentro sacerdotal, fue a hablar con sus amigos, vecinos, sacerdotes, dijo, tengo un problema bien serio, yo no sé si tú has tenido un problema, un montón de murciélagos en el templo adentro, pegados en el techo, no salen y salen a volar y vuelven y entran y no sé qué hacer. Y un hombre le dijo, pues mira, esto se resuelve con vapor, con humo. Llévate a alguien que le eche vapor como le echan a las avispas para que se vayan. Y eso va a ser el remedio. El sacerdote se fue y contrató a una persona para que viniera con un vapor, para echarlo y regarlo. Y los murciélagos salieron y al rato volvieron a entrar. No tuvo éxito. Otro sacerdote viene y le recomienda, mira, lo mejor para esto es poner petardos, ¿no? Pones petardos por los bancos, por las paredes, los enciendes y todo ese ruido y el humentín que va a crear los petardos y el ruido van a alejarlo. Y el sacerdote fue y puso petardos aquí, petardos allá, petardos por todas partes, los encendió y asustaron a los murciélagos salieron y volvieron a entrar otra vez y se alojaron en el techo. Hasta que vino un obispo y le dijo, ¿sabe qué? El problema de usted, sacerdote y querido padre, se resuelve haciéndole la confirmación a cada uno de esos murciélagos. Una vez le dé la confirmación, se desaparecen del templo y no vuelven a entrar. Moraleja, hermanos y hermanas, le hemos dado valor nosotros a la presencia de nuestro Señor Jesucristo a través de lo que Él nos ha dejado y nos ha dado como la confirmación, como el Espíritu Santo en nosotros con sus dones y los frutos que se derivan de los dones del Espíritu Santo. O somos de los que recibimos la confirmación y no sabemos lo que es y nos vamos a vagar por el mundo sin saber lo que hemos recibido por parte de Dios. Que nos ponga a pensar hoy la palabra de Dios. Esta semana la vamos a vivir con meditación y reflexión hacia Pentecostés. Así que, hermanos y hermanas, vamos a llenarnos de esa esperanza, la cual pide Pablo que para nosotros sea de bendición también. En Jesucristo el Señor se va. Es bueno que se vaya Cristo, que esté a la derecha del Padre, que su reino comience, que su poder se establezca y el Señor Jesucristo es Señor de todos y está por encima de todos y de todo el mundo. Así que esa es nuestra fe. El Dios del cielo, cuando lo invoques, hermano y hermana, y santifiques su nombre, su presencia y su obra, va a estar contigo. A nuestro Señor Jesucristo, cuando invoque su nombre, la salvación que deriva de su sacrificio va a estar contigo y con todos los tuyos. Y este Espíritu Santo, hermanos y hermanas, esa promesa de parte de Jesucristo que el Padre envía en el nombre de su Hijo, con su soplo de vida te llene de sus dones con frutos abundantes de vida eterna. Y la intercesión de María Virgen siempre con cada uno de nosotros. Nos vemos mañana lunes con otra meditación y otra reflexión del Evangelio de hoy. Recuerda, este mensaje es para ti, no es para otro, es para ti y es de bendición. Hasta pronto.